Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de queratitis micótica. Soy la doctora Astrid Pérez, residente de primer año de oftalmología de Clínica León. Entonces, la queratitis micótica se va a definir como afecciones inflamatorias de la córnea producidas por la presencia de ciertos hongos patógenos oportunistas. Suelen tener dos presentaciones clínicas diferentes, según sea debidas a hongos filamentosos o a levaduras. Y el compromiso ocular puede ser variable, puede afectar la córnea, el aparato lagrimal, la conjuntiva, la órbita y la retina, pero la más importante o la más frecuente es la afectación de la córnea. Dentro de los signos clínicos y la etiología de la queratitis micótica tenemos que pueden ser causados por hongos. Estos pueden ser filamentosos y no filamentosos. Las lesiones que se van a mostrar clínicamente mediante un hongo filamentoso van a ser una opacidad de color gris blanquecina. Generalmente esto va a ser en el estroma corneal y se puede ver como un infiltrado por borde desdibujado. El epitelio corneal sobre el infiltrado puede estar elevado o puede haber un defecto epitelial con adelgazamiento, que esto ya formaría un estroma, una úlcera en el estroma. Acá tenemos una imagen en donde podemos ver una queratitis micótica por el hongo filamentoso fusarium, que es el más común. Dentro de las imágenes podemos ver cómo es la planta en donde vive este hongo y también podemos ver cómo se puede observar mediante un cultivo en la parte superior con tinción de moradito, y la parte inferior también muestra una imagen de un cultivo de hongo filamentoso, pero este que se llama Aspergillus. Dentro de los hongos no filamentosos vamos a tener el más común, que es la cándida. En la parte superior tenemos la imagen como se puede ver en la microscopía, y en la imagen inferior tenemos una queratitis micótica por cándida. Vemos que los infiltrados van a ser de color amarillo blanquecino como se ve en la imagen, y generalmente en el estroma van a estar estos infiltrados similar a una úlcera bacteriana. Y hay otros agentes etiológicos que van a mostrar diferentes lesiones en la córnea. Por ejemplo, podemos ver lesiones satélites. Estas van a rodear el infiltrado primario. Puede haber también una inyección conjuntival, una secreción mucopurulenta, una reacción de la cámara anterior con hipopium, que sería pus en la cámara anterior, y es más probable que el infiltrado desborde el defecto epitelial más en estos casos que en las úlceras bacterianas. En esta imagen podemos ver cómo se van distinguiendo las lesiones satélites. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así se observan mediante la exploración en la lámpara de hendidura. En la epidemiología tenemos que esta queratitis micótica es infrecuente, de incidencia variable, generalmente afecta más a los hombres que a las mujeres en relación de cada 2.5 hombres a una mujer, y generalmente se presenta en la edad de 16 a 49 años. Se dice que los hombres van a ser más propensos a tener estas infecciones micóticas por hongos filamentosos como el fusarium, debido a la actividad que ellos generan laboral, ¿verdad? Si son agricultores, tienen mayor riesgo. Y las mujeres van a ser más propensas a hongos por levaduras. Este hongo es muy común en regiones tropicales, generalmente más en países en vías del desarrollo. Aquí tenemos unos porcentajes. Tenemos que en la India esta epidemiología de hongo en los ojitos va a ser causante del 50% de úlceras corneales. En Ghana va a ser el responsable del 38% de úlceras corneales. En Bangladesh el 36% causante de úlceras corneales. Y en el sur de Florida, de los Estados Unidos, va a ser el causante del 35% de úlceras corneales, y en Nepal el 17%. Actualmente, más de 60 especies de hongos se han estado estudiando como agente etiológico de la queratitis micótica.
¿Cuáles son los factores de riesgo de esta patología? Pues el más frecuente es un trauma ocular, generalmente asociado a un material vegetal, es decir, a una rama de árbol, etc. También puede ser causado por el uso incorrecto de los lentes de contacto, es decir, que no tengan una adecuada higiene, que se crezca un honguito en el lente de contacto y a la hora de tener contacto con el ojo, valga la redundancia, entonces empieza a crecer este hongo. También una mala respuesta al tratamiento bacteriano convencional puede generar una micosis, una queratitis micótica y a una enfermedad ocular crónica también puede estar asociada a esta patología. ¿Cuáles son los síntomas que van a producir esta queratitis micótica? Pues va a generar dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, secreción ocular y sensación de cuerpo extraño. Estos síntomas van a aparecer de forma tardía dentro de 5 a 10 días. El abordaje que debemos de tener con estos pacientes pues es realizar un frote y un cultivo. Generalmente necesitamos una tinción de Gram, Giemsa o KOH. También necesitamos una tinción de ácido periódico de Schiff, metenamina argéntica de Gomori y hematoxilina eosina para hacer las tinciones. Si no tenemos este medio, podemos también recurrir a una biopsia corneal. Esto solo si se sigue sospechando de infección a pesar de que tenemos cultivos negativos. Y ya la última opción sería una queratoplastía penetrante si los cultivos salen negativos y la progresión de la enfermedad no para, y es muy útil para hacer el diagnóstico y el tratamiento, o sea, para definir el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en cada imagen podemos observar en la primera cómo podemos observar a través de la microscopía la aparición de un hongo filamentoso, un hongo, por ejemplo, el Fusarium, como se observa en la microscopía, y un Aspergillus. Y en la segunda imagen podemos ver cómo podría hacerse la biopsia, y en la tercera imagen tenemos un antes y un después de la queratoplastía penetrante. Antes de la queratoplastía el ojo se observa blancuzco, con una úlcera evidente de gran tamaño, y en la segunda imagen podemos ver cómo quedó el paciente después del trasplante corneal. En el tratamiento podemos hacer uso de colirios. Si tenemos un hongo filamentoso podemos utilizar natamicina al 5%. Si estamos ante un hongo no filamentoso, por ejemplo cándida, podemos usar anfotericina B al 0.15%. Y si sospechamos y no tenemos todavía un cultivo, podemos hacer uso del voriconazol reforzado al 1%, ya que este es un antibiótico que penetra adecuadamente en la córnea y se le considera de amplio espectro y puede utilizarse para ambos tipos de hongo. La forma de utilizarlo sería 1 a 2 horas durante 24 horas. Y podemos utilizar ciclopégicos como el ciclopentolato al 1%, este se va a utilizar 3 veces al día, o podemos utilizar atropina al 1% en casos de que ya tengamos hipopión, o sea, pus en la cámara anterior, de 2 a 3 veces al día. Seguimos con el tratamiento. También, aparte de los colirios, podemos hacer uso de medicamentos orales, generalmente del grupo antimicóticos, generalmente si tenemos ya una úlcera corneal y sobre todo si tenemos un alto riesgo de endoftalmitis micótica. Acá podemos hacer uso del fluconazol o itraconazol de 200 a 400 miligramos de primera dosis, o sea, de dosis de carga, y ya de mantenimiento 100 a 200 miligramos. También podemos usar posaconazol de 300 miligramos, esto 2 veces al día por un día, y después podemos utilizar 300 miligramos día. El voriconazol también puede ser útil vía oral de 200 miligramos 2 veces al día. Este voriconazol vimos que es de amplio espectro, se puede usar tanto en gotas como tomado.
Y también hay otros métodos como el debridamiento epitelial, esto solamente para mejorar la penetración de los antibióticos en forma de colirio. También tenemos las inyecciones intraestromales que van a utilizar depósitos de anfotericina. Generalmente usan 10 microgramos en 0.1 ml o voriconazol que va a ser 50 microgramos en 0.1 ml. También a estos pacientes se le debe hacer una medición de la presión intraocular. Este generalmente se debe hacer con un tonopen, que es un tonómetro que es portátil y que es de gran uso para estas patologías. También podemos hacer uso de la protección ocular, esto sin apósito, solamente en presencia de adelgazamiento corneal se debe hacer. O también podemos recurrir a la hospitalización, sobre todo si el paciente no es confiable. Esto quiere decir si vemos que el paciente le cuesta entender, que no va a pegarse al tratamiento y hay más chance de perforación ocular o perforación corneal o endoftalmitis, es mejor hospitalizarlo para colocarle nosotros el medicamento, sobre todo si vamos a utilizar medicamento endovenoso, ¿verdad? Para la pronta recuperación del paciente. Y también la queratoplastía penetrante, pues si el paciente no mejora con los tratamientos tomados tópicos en tiempo prolongado, se debe realizar este procedimiento antes de que la infección llegue al limbo corneal. ¿Qué consecuencias nos puede generar una queratitis micótica? Pues una pérdida de visión. Generalmente se reportan 1.5 millones de casos en el año y también podemos tener la pérdida del globo ocular, sobre todo si ya se perforó el ojito, ya hay riesgo de endoftalmitis, pues el caso más trágico sería una evisceración del globo ocular y a largo plazo pues hacer una prótesis para que el paciente pueda tener estéticamente algo que le ayude, pues, pero obviamente no va a tener visión de ese ojo. Lo importante en esta patología es salvar el ojo, tomar las medidas a tiempo, de forma rápida y hacer el diagnóstico lo más pronto posible y sobre todo dar el tratamiento de impregnación de medicamentos tópicos y orales y ver que el paciente se apegue al tratamiento para evitar estas consecuencias tan fatales. El seguimiento que le debemos dar a todos nuestros pacientes con queratitis micótica es una exploración diaria. El paciente tiene que ser vigilado diariamente para asegurarnos de que esté usando bien las gotas, para ver la progresión de la enfermedad, porque estas infecciones por hongo progresan rápidamente aunque estén utilizando gotas. Sobre todo si el paciente llegó tarde a la consulta y ya hay una herida grave, pues no hay tiempo que perder. La evaluación de la estabilidad de la infección es importante en cada visita con nosotros y este tratamiento o evaluación puede llevarnos semanas o meses de tratamiento. La respuesta al tratamiento es bastante lenta, por lo que obviamente lo vamos a estar explorando o tratar de que se mantenga estable la infección semanas o meses y ya si el paciente pues ya tiene una forma grave de la enfermedad, pues tratar de ganar tiempo. Podemos implementar procedimientos como el crosslinking o vitamina B, ¿verdad?, en el ojito para endurecer la córnea y retardar el mayor tiempo posible que esa úlcera o ese ojito pues que haya más riesgo de ulcerarse o perforarse. Los artículos científicos de queratitis micótica y tratamiento que revisé son varios, son 10. Vamos a ir mencionando cada uno. Tenemos el primero que dice tratamiento de queratitis micótica con voriconazol y crosslinking corneal. Y aquí se reporta un caso. Bueno, pues hablaba que el voriconazol combinado con el crosslinking corneal podrían ser considerados una alternativa eficiente en el manejo de los casos difíciles o que no tengan una buena respuesta a la terapia antimicótica tradicional, que puede ser en colirio o vía oral.
Acá reportaban varias imágenes. Aquí nos reportan en la figura 1 cómo se miraba el ojito antes de ingresar al hospital. Se evidencia una úlcera con bordes plumosos, irregulares y ya presenta un absceso intraestromal. En la figura 2 podemos ver cómo evolucionó ese paciente después del manejo con antibiótico con voriconazol. Esto se hizo durante 2 meses. Podemos ver que la úlcera central ya presenta lesiones satélites y el absceso intraestomal ya presenta un pseudo hipopión. En la imagen 3 tenemos ya una imagen posoperatoria. Ya se encuentra este paciente en su quinto día posquirúrgico. Se le realizó un crosslinking y un lavado de la cámara anterior y aquí vemos que el pseudohipopión ya se está resolviendo. Y en la figura 4 tenemos ya el resultado final del paciente, esto tras 6 meses de observación y tras 6 meses del tratamiento de crosslinking y de lavado de la cámara anterior. Vemos que ya le quedó una cicatriz en la córnea que se le conoce como un leucoma y esta está en forma central. Entonces este estudio tenía la conclusión de que el uso de voriconazol, tanto sistémico como tópico, acompañado con crosslinking corneal, podrían tener un efecto benéfico en los casos de queratitis micótica que no responden adecuadamente al tratamiento médico convencional. Y teniendo en cuenta que aún no hay evidencia suficiente que respalde su uso rutinario en todos los pacientes, en este caso sí fue efectivo y tuvo una mejoría el paciente. Entonces, este caso mostró una buena respuesta con este tipo de procedimientos y se sugiere que sea una opción en cuanto se nos presente un caso difícil. Este estudio pues mencionaba las características clínicas epidemiológicas y la evolución del tratamiento en pacientes con úlceras corneales. Este se realizó en el 2019 en Paraguay. El objetivo del estudio era determinar el patrón epidemiológico, los factores de riesgo, la efectividad del tratamiento en pacientes con úlceras corneales, sobre todo en la Fundación Visión en el periodo de 2015-2017. Este fue un estudio de cohorte prospectivo y se evaluaron 53 pacientes con úlcera corneal de causa infecciosa que consultaron en la Fundación Visión en el periodo de ese año 2015-2017 y se les dio el seguimiento durante 4 meses. Durante el desarrollo del estudio se encontró que el sexo que predominó fue el sexo masculino con 69.8%. Las edades que se registraron que tenían esta patología fueron edades de 45 a 65 años con un 49.1%. ¿Qué otro factor sería importante? Que la mayoría, pues con un 26.4% eran agricultores y tenían un antecedente de trauma corneal 69.8% y los que usaban lente de contacto un 17%. El agente que se encontró causal bacteriano fue 49.1% versus un micótico 37.7%. El tratamiento más empleado fueron los colirios fortificados con cefazolina más gentamicina para los bacterianos y natamicina fluconazol en caso de los micóticos. La evolución que presentaron estos pacientes fue favorable en un 90.9% para los pacientes con micosis bacteriana y un 80% para los pacientes que presentaron una queratitis micótica. Los grupos de riesgo detectados fueron pacientes varones, agricultores, de condiciones socioeconómicas bajas, con antecedente de traumatismo corneal o uso de lente de contacto, y la efectividad del tratamiento utilizado fue mayor al 80%. Siendo en su mayoría los que más mejoría tuvieron fueron los de las queratitis causadas por bacterias. La natamicina, que fue la droga que se utilizó para las queratitis micóticas, esta natamicina fue de primera elección porque esta tiene una gran acción contra los hongos filamentosos y tiene un bajo costo. En donde se hizo el estudio, que fue en Paraguay, es difícil obtenerlo, por lo que utilizaron el fluconazol.
y ellos empezaron a utilizar una gota de antibiótico cada 30 minutos inicialmente, luego lo utilizaron cada hora y así sucesivamente dependiendo de la evolución y respuesta a las defensas del huésped. Puede llegarse a aplicar este antibiótico de 3 a 8 veces al día como se indicó en este estudio. Entonces, como vimos en conclusión que el uso de natamicina y fluconazol para casos de queratitis micótica, esa combinación tanto de gotitas como de tratamiento bioral tiene un 80% de buena respuesta y vemos que el periodo de observación de estos pacientes pues sí coincide con la literatura, que es un seguimiento largo, en este caso fueron 4 meses. Luego tenemos este estudio que son tratamiento de queratitis micótica por fusarium con crosslinking corneal. Este también fue un estudio que se realizó en Buenos Aires, Argentina, y se hizo en el Hospital Pedro Laglais. El objetivo del estudio era evaluar la eficacia del crosslinking corneal, es decir, riboflavina con luz ultravioleta A, como una modalidad terapéutica en la queratitis por hongo del género Fusarium, que es el más común de los hongos filamentosos. Entonces ellos utilizaron animales, en este caso utilizaron conejos, utilizaron 24 conejos que fueron anestesiados sistémicamente y luego se les inoculó en el estroma de la córnea derecha con una suspensión de Fusarium solani 105 unidades formadoras de colonia. Los conejos se dividieron en 2 grupos, uno fue tratado con crosslinking corneal 72 horas después de la infección y el otro grupo no recibió ningún tratamiento, por lo que ese grupo se le llamó control. Todos los ojos de ambos grupos fueron examinados antes de realizar el crosslinking. Esto se hizo en el día 0 y en el día 3 y después del tratamiento en el día 7. Los ojos fueron enucleados y los botones corneales fueron enviados para su análisis microbiológico y anatomopatológico. ¿Qué resultados obtuvieron en este estudio? Pues que todos los animales que desarrollaron queratitis por fusarium no tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos de tratamiento. O sea, en el día 0 tuvieron una P de 0.397 y en el día 3 0.7. Después del tratamiento con crosslinking, la diferencia en los resultados clínicos en el día 7 entre los 2 grupos ya fue significativamente valiosa. Tenían una P de menor a 0.001 en el grupo de crosslinking. Este puntaje clínico fue más bajo. El grupo que recibió crosslinking presentó 22.45 más menos 5.09 unidades formadoras de colonias. Entonces recordemos que al inicio del estudio tenían 105 y bajaron hasta 22.45. Y el grupo control, en donde no se le realizó el crosslinking, tuvieron 42.5 más menos 3.12 unidades formadoras de colonia. Esta diferencia fue significativa con una P igual al 0.01. En los 3 botones del grupo control se observó una cantidad similar de hifas de fusarium y células inflamatorias. En 2 de los 3 botones de análisis del grupo de crosslinking se observaron menor cantidad de hifas de fusarium y células inflamatorias en comparación con el grupo control. O sea, el grupo que sí se realizó crosslinking se benefició más que los que no. Entonces la conclusión fue que el tratamiento de queratitis por hongos con crosslinking parece ser eficaz en la disminución de la intensidad y de la severidad de la queratitis infecciosa por fusarium. Por lo que concluyen que el crosslinking puede ser útil como tratamiento coadyuvante al tratamiento médico en infecciones resistentes. Luego tenemos este caso, que es un caso de queratitis micótica por Fusarium solani en Valdivia, Chile. Bueno, pues ellos analizaron, pues el paciente que presentaron, el caso del paciente era un paciente masculino de 34 años que venía de un área rural.
Él tuvo una afectación en el 2011, en los meses de mayo y octubre. Él tuvo un traumatismo corneal que fue causado por partículas de polvo. El examen directo que se le realizó al paciente mediante un raspado corneal reveló en 2 ocasiones la presencia de abundantes hifas septadas de este hongo. Todos los cultivos fueron positivos para el mismo hongo, que fue el Fusarium solani, y utilizaron técnicas fenotípicas y secuenciación de los genes nucleares ribosomales. El paciente fue tratado inicialmente con anfotericina B y después se le inició voriconazol oral e intravenoso. El tratamiento al que respondió exitosamente, aunque la opacidad corneal persistió. El paciente respondió bien al tratamiento con 400 miligramos de voriconazol. Este se le administró cada 12 horas durante 2 días y posteriormente 200 miligramos de voriconazol cada 12 horas durante un mes. Entonces el uso de anfotericina B con voriconazol oral e intravenoso le funcionó bastante bien a este paciente en un mes de seguimiento. Es uno de los medicamentos que también podemos utilizar entonces en este tipo de hongo Fusarium, que es un hongo filamentoso agente causal de queratitis micótica. Bueno, este estudio habla de la natamicina versus el voriconazol para la queratitis fúngica que se realizó en el año 2018. Aquí pues utilizaron o analizaron varios datos de revisiones científicas de estudios primarios y realizaron un metaanálisis. Entonces los datos que obtuvieron fue que mediante las revisiones de los tres estudios sistemáticos concluyeron que 3 estudios primarios, todos correspondían a ensayos aleatorizados, concluyeron que la natamicina probablemente se asociaba mejor a una agudeza visual tras la infección y que la natamicina va a prevenir la perforación corneal o la necesidad de realizar un trasplante corneal de forma terapéutica en comparación al uso de voriconazol en queratitis fúngica. Luego tenemos este estudio que habla sobre las inyecciones intraestromales como método novedoso en el tratamiento de las úlceras corneales infecciosas. Este se realizó en Cuba en el año 2017. Entonces ellos hicieron una investigación y había un extracto en que en Nueva Zelanda comprobaron la eficacia del tratamiento combinado tanto de una inyección intraestromal y un colirio tópico como natamicina al 5%. También lo realizaron en conejos y ellos inocularon dentro del estroma las cepas de este hongo Fusarium y demostraron la regresión del cuadro infeccioso en menos tiempo con respecto a la monoterapia tópica del mismo medicamento. O sea, ellos utilizaron natamicina tópica y natamicina intraestromal y vieron que con la inyección la infección iba reduciéndose más rápido que si solo usaban una terapia tópica. Entonces concluyeron que la vía intraestromal es un medio de aplicación del medicamento para estas infecciones de la córnea y del segmento anterior. Vieron que debería de ser incorporado en esta rama de la oftalmología como una vía preferencial en el manejo de este tipo de enfermedad, ya que su efectividad y su bajo costo bajo número de complicaciones son una alternativa muy buena para las vías tradicionales al momento de utilizarlas, aunque debe por supuesto seguir estudiándose y comprobando su efectividad en diferentes entidades y sus efectos adversos a largo plazo. Este estudio también habla del uso de las inyecciones intraestromales, pero con corticoide de depósito para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la córnea y del segmento anterior. Este se realizó en Bogotá, Colombia. Entonces acá pues dentro de las patologías que estudiaron uveitis, queratoconjuntivitis, queratitis, abscesos corneales y úlceras corneales. En el caso de úlceras corneales
determinaron a 14 pacientes. Ellos encontraron que el promedio de edad de estas patologías era 43 años. La patología tratada más frecuente fue la queratitis infecciosa con un 31.8%, luego le siguió los abscesos corneales con un 18.1% y el agente antiinfeccioso que se utilizó con más frecuencia fue la amicacina en un 69.1%, seguido por el aciclovir en un 6.61%, y demostraron que solo 2 pacientes recibieron más de 9 aplicaciones de la mezcla, pero el mayor porcentaje de 88.6 solo necesitó 1 a 4 aplicaciones para mejorar. El 86.3% de los ojos mejoraron de su patología que presentaban. Entonces consideraron que la aplicación de una mezcla de agentes antiinfecciosos y betametasona de depósito, por ejemplo el diprospan, a nivel intracorneano para el tratamiento de la patología infecciosa corneal y del segmento anterior es una opción viable, segura y que mantiene los niveles antiinfecciosos y antiinflamatorios permanentes a nivel intracorneano y en el segmento anterior con resultados clínicos comprobados. Entonces este estudio básicamente quería dejar el mensaje que el uso de estos medicamentos a nivel intracorneano con esteroide, o sea, con el antibiótico y esteroide a nivel intracorneano tiene buenos resultados. Y que no solamente es útil para las úlceras corneales, sino que para los abscesos corneales, la queratitis, la queratoconjuntivitis y la uveitis. Este es otro estudio original que habla sobre los efectos terapéuticos en la córnea después de un crosslinking, especialmente en patología de queratitis fúngica o queratitis micótica. Este se realizó en el año 2020 en un hospital en el sur de la India. En las conclusiones, pues, decía que se realizó un examen clínico detallado y una investigación microbiológica. Se reclutaron 20 pacientes que tenían esta patología de queratitis fúngica y se asignaron al azar 2 grupos. Un grupo 1 que tenía 11 individuos y ellos tenían un antifúngico estándar, y un grupo 2 que tenía 9 pacientes y a este se le realizaron un crosslinking corneal con antifúngico estándar. Las muestras de raspado corneal y las lágrimas recolectadas fueron sometidas a PCR en tiempo real dirigidas al análisis y análisis de citoquinas. Entonces, el tiempo promedio para la resolución completa de la úlcera en el grupo 2 fue significativamente más corto en comparación a los del grupo 1. La mejor agudeza visual corregida media final fue para el grupo 2. La expresión de interleucina 1b, la interleucina 8 y el interferón gamma disminuyó significativamente inmediatamente después del crosslinking en pacientes del grupo 2 y se observó una significativa disminución en la regulación negativa del TLR6 y TLR3, TLR4 3 días después del crosslinking en comparación con pacientes del grupo 1. Entonces en este estudio pues básicamente compararon a aquellos pacientes que tuvieron solamente un antifúngico estándar, ya sea en colirios o tomado o la combinación de ambos, versus a pacientes que sí tuvieron estos dos, tópico o tomado más el crosslinking. En ellos el tiempo de resolución de esta patología fue más corto en comparación de los demás y las interleucinas o citoquinas también fueron más disminuidas en los pacientes que recibieron el crosslinking. Tuvieron menos inflamación que los que solo tuvieron el antifúngico convencional. En este otro artículo mencionaban la reducción de infecciones asistidas por reticulación. Este era un ensayo clínico aleatorizado que evalúa el efecto del entrecruzamiento adyuvante en los resultados de la queratitis fúngica. Este estudio pues buscaba determinar si existía un beneficio entre el entrecruzamiento corneal adyuvante con crosslinking y comparando la natamicina versus la anfotericina B para la queratitis por hongo filamentoso. Ellos tuvieron un tipo de
de ensayo clínico controlado, aleatorizado con diseño factorial 2×2 y enmascarado el resultado. Los participantes pues tenían pérdida de visión moderada debido a la úlcera por el hongo con vaciloscopía positiva y esto lo hicieron en el Hospital Madurai, India. Los métodos que utilizaron pues asignaron al azar uno de 4 combinaciones de tratamiento mediante un protocolo de aleatorización adaptativa. Los que recibieron el tratamiento 1 incluyeron natamicina tópica al 5% pura. Los del grupo 2 utilizaron natamicina tópica al 5% más crosslinking. Los del grupo 3 utilizaron anfotericina B tópica al 0.15% pura. Los del grupo 4 utilizaron anfotericina tópica al 0.15 más crosslinking. Y los resultados que obtuvieron fue que el resultado primario del ensayo fue la curación microbiológica a las 24 horas mediante cultivo repetido. Los resultados secundarios incluyeron la mejor agudeza visual corregida con gafas a las 3 semanas y 3 meses y el porcentaje de los participantes de estudio con curación epitelial a los 3 días, 3 semanas y 3 meses. El tamaño del infiltrado o de la lesión o de la cicatrización se vio a las 3 semanas, 3 meses y utilizaron 3 frotes de cultivo diurno y eventos adversos. Este estudio habla sobre la evaluación del crosslinking corneal como terapia adyuvante para el manejo de la queratitis fúngica. Este se realizó en el 2019 y es un ensayo controlado aleatorio. Dentro de las conclusiones de este estudio, pues básicamente ellos querían evaluar la eficacia del procedimiento crosslinking como terapia coadyuvante para el tratamiento de la queratitis ulcerosa por hongos. Ellos pues reclutaron a 41 pacientes que tuvieran esta enfermedad, a algunos le aplicaron crosslink, a otros les aplicaron medicamentos antimicóticos y concluyeron que pues los que tuvieron crosslinking aceleraron la curación de las úlceras, acortaron la duración del tratamiento y minimizaron la necesidad de medicamentos y cirugía. Y ellos concluyeron que al parecer el crosslinking es un procedimiento eficaz y una terapia adyuvante para el tratamiento de la queratitis fúngica. Y esta fue la bibliografía utilizada. Está cada bibliografía de los artículos que se fueron detallando y el último pues es de un libro, de un manual de oftalmología que se llama Willis Hospital, que tiene diagnóstico y tratamiento de la enfermedad ocular en la consulta y urgencia. Es la 8ª edición y la utilicé principalmente para el inicio de la presentación, donde mencionaba los síntomas, el abordaje, el tratamiento, ya las definiciones, la epidemiología y los factores de riesgo los fui sacando de los artículos. Entonces eso era básicamente lo que investigué sobre queratitis micótica.